Buenos días, mis queridos hermanos. Los saluda, como siempre, su hermana en Cristo, Luzberta Jiménez Mendoza, del grupo de oración Los Ángeles de Dios, de la Iglesia del Sagrado Corazón de Lacey, Washington. Hoy, en este bello día que seguimos viviendo el tiempo de Pascua, vamos a meditar en la palabra de Dios. Quiero invitarte para que, si tienes la palabra de Dios, la abras y compartamos juntos, y si no, pues podemos escuchar. Pero primeramente vamos a invitar a quien debemos invitar siempre primero, al Espíritu Santo, que descienda sobre cada uno de nosotros, nos llene de gozo y de alegría al estar meditando en la palabra de Dios y nos dé el discernimiento. También pidamos la intercesión de nuestra Madre Santísima, que venga aquí a interceder por nosotros en este momento de meditación. Y hoy vamos a meditar en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos del 18 al 21. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si el mundo los odia, sepan que antes me odió a mí. No sería lo mismo si ustedes fueran del mundo, pues el mundo ama lo que es suyo. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los elegí de en medio del mundo. Y por eso el mundo los odia. Acuérdense de lo que les dije, el servidor no es más que su patrón. Si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. ¿Acaso acogieron mi enseñanza? ¿Cómo pues acogerán la de ustedes? Les harán todo esto por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en este día, mis queridos hermanos, la palabra de Dios nos habla de una forma que tal vez no nos gusta, ¿verdad? Porque al inicio de la palabra dice: si el mundo los odia, sepan que antes me odió a mí. Para todos nosotros los que evangelizamos, debemos de tener en cuenta que a Jesús no fue bien recibido. Y si Jesús, que era Dios, no fue bien recibido, nosotros, que solamente somos los burritos del Señor, no seremos bien recibidos, dice, porque sepan que primero el mundo odió a Dios y ahora va a odiar a todos los que proclamen la palabra de Dios. Entonces, si nosotros estamos compartiendo la palabra de Dios, no esperemos que el mundo nos halague, si a él no fue bien recibido, nosotros, ¿por qué? Y algo muy importante nos dice, el servidor no es más que su patrón. Nosotros no podemos esperar ni vivas ni glorias, porque el patrón nuestro, que es Dios, que es Jesucristo, no fue bien recibido. Su enseñanza no fue bien recibida, a veces ni por los mismos que lo seguían. A veces el lenguaje de Jesús se les hacía muy duro. Y pues para nosotros que estamos en el mundo, no somos del mundo, porque Dios nos ha llamado, pero estamos en el mundo y caemos también en las debilidades. Entonces, por eso es muy difícil que nosotros podamos agradarle al mundo si nosotros nos ponemos a predicar la palabra de Dios. Y hay dos preguntas muy importantes que nos hace el Evangelio el día de hoy, y que cada uno de nosotros la puede contestar según el estado o en lo que esté ayudando, compartiendo, evangelizando, tal vez misionando, cualquiera de las cosas, o con nuestra propia familia, que es lo más difícil. Y la primera pregunta que hace Jesús dice: ¿acaso acogieron mi enseñanza?
la gente no acogió bien la enseñanza de Jesús. Aún los discípulos, cuando Jesús habla de la Eucaristía, del cuerpo y la sangre, la gente empezó a decir, este lenguaje es muy duro. Pero aunque el lenguaje era duro, Jesús no cambió su forma de pensar. El lenguaje de Dios es duro. Y si a Él no lo escucharon, pues a nosotros habrá unas personas que nos escuchen y otras que nos juzguen mal. Pero eso no nos debe de desanimar, porque nosotros no somos más que el patrón. Y sabemos que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos inspira para poder hablar a las personas, y aquellas que realmente acogen la palabra, pues es como cuando la semilla se siembra y se riega y da fruto. Otra pregunta que nos hace Jesús es que dice, ¿cómo pues acogerán la enseñanza de ustedes? Si no acogieron la enseñanza de Jesús, mucho menos van a acoger la de nosotros. Pero hay que recordar que en el tiempo de Jesús sí hubo muchas personas que acogieron la enseñanza, y debemos de tener la fe que si vas a compartir a un lugar donde haya 500 personas y solamente una persona acoge la enseñanza que Dios te ha mandado a dar ahí, con eso date por bien servido. Porque Dios no necesita cantidades, sino calidades. Y por un solo pecador, Cristo hubiera vuelto a morir en la cruz. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a ir a evangelizar, aunque haya multitudes y una sola persona se convierta? Eso ya es un triunfo para Dios. Y luego nos dice al final, una palabra que nos dice aquí, dice, cuando Dios nos llama, a cada uno de nosotros que nos hace llamado, Dios pone algo en cada uno de nosotros, en ese creyente que fue llamado. Y el mundo, especialmente las personas que están en pecado, reconocen que esa persona, Dios la ha llamado y que trae algo con ella que los incomoda. Porque no pueden asimilar lo que está aliado en el corazón de esa persona. ¿Y por qué pasa eso? Porque esas gentes tienen una alianza con el príncipe de este mundo, que es Satanás, que Dios lo reprenda. Y por eso a veces, si tú vas a algún lugar a evangelizar, te encuentras con personas que tienen un rechazo total por ti. Aunque tú no les hayas hecho nada, aunque tú no las conozcas, porque ellos asimilan que tú traes algo que Dios ha puesto en tu corazón, y esos espíritus malos que ellos traen sienten un rechazo total hacia ti. Y puede ser que hasta lo agredan a uno, que lo maltraten, que lo insulten, que lo injurien, que digan cosas malas de ti. Pero recuerda siempre el inicio de este evangelio: el servidor no es más que su patrón. Y si a Jesucristo lo acusaron de borracho, de glotón, de comelón, entonces a nosotros, ¿por qué queremos recibir cosas mejores? El evangelio del día de hoy está perfecto para todos aquellos que evangelizamos, para todos aquellos que compartimos la palabra de Dios, y siempre llevar en mente esta frase del evangelio: el servidor no es más que su patrón. ¿Acaso acogieron mi enseñanza? ¿Cómo quieren que acojan la enseñanza de ustedes? Mis queridos hermanos, que Dios los bendiga, la Santísima Virgen los proteja. Acuérdense de meditar en la palabra de Dios, rezar el Santo Rosario, acudir a la Santa Misa, frecuentar el sacramento de la reconciliación
y de la Eucaristía, que son los elementos principales para que nosotros podamos llegar a la presencia de Dios. Bendiciones, mis queridos hermanos. Oren por mí, que yo estaré orando por sus necesidades. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.